Buenas tardes, mis queridos amigos del canal de YouTube. Hoy les comparto un embolleré filosófico de Judith Butler, El género en disputa. Acá tengo el material, vamos a escuchar el material para empezar. Por suerte nos tocó un día de calor. En el año 1990, la filósofa y teórica de género Judith Butler publica su obra El género en disputa, el feminismo y la subversión de la identidad, un libro fundacional para el feminismo contemporáneo al que ella misma estaba intentando radicalizar. Esto es así debido a que Butler se propone a través de toda su obra superar las posturas identitarias, esencialistas, sustancialistas, características de la filosofía tradicional, que ella entiende como impedimentos para el pleno reconocimiento de la diferencia y la diversidad en general. En este sentido, siguiendo a Nietzsche, Butler cuestiona la metafísica de la sustancia, aquella visión de la realidad en la que existen entidades o esencias fijas, ideas, conceptos abstractos, que tanto para el filósofo como para ella no son más que construcciones culturales. Con esta estrategia en mente, entonces, Butler toma como punto de partida la célebre frase de Simone de Beauvoir en El segundo sexo: no se nace mujer, se llega a serlo. Frase con la que esta autora instala ya claramente una idea antiesencialista del género. Bueno, entonces, la performatividad del género, el género en disputa, año 1990, de Judith Butler. ¿Se acuerdan que en el embolleré filosófico del segundo sexo de Simone de Beauvoir habíamos hablado de que la mujer no nace sino que se hace? Bueno, Judith Butler toma como punto de partida esa frase célebre y la frase de Nietzsche. Entonces, me pareció interesante hablar del género en disputa en esta oportunidad, porque justamente venimos hablando de todo lo que es el género, venimos haciendo un recorrido por todo lo que es el género. Ella es postestructuralista, cuerpos que soportan. Otro libro que hizo muy interesante es Cuerpos que importan. Cómo se entabla la identidad de género. Se nace o se hace. Frases célebres dentro de lo que es la filosofía, de dónde nace el género. Vamos a ir viendo el material para seguir indagando sobre esto. Una idea antiesencialista del género. Es que aunque Beauvoir no utiliza en su texto la palabra género, que comienza a imponerse recién a partir de los años 70, con esta idea de llegar a ser, está aludiendo claramente a que las diferencias entre hombres y mujeres no son simplemente resultado de la naturaleza, sino el producto de las normas y expectativas impuestas por la sociedad a lo largo de su proceso de socialización. En otras palabras, indica que nadie nace con un género determinado, sino que éste es siempre adquirido. De este modo, el género era entendido ya en ese momento como el conjunto de identidades, roles, expectativas, comportamientos y estereotipos asociados a ser considerado hombre o mujer en una sociedad determinada. Es sobre esta idea base que se instala el aporte de la propia Judith Butler con su teoría de la performatividad del género. Para ella, decir que el género es performativo significa que los humanos generamos una serie de efectos
que gradualmente van consolidando ante nosotros mismos y los demás la manifestación de una supuesta realidad interna, aunque en definitiva se trata de un fenómeno producido y reproducido todo el tiempo. Por lo tanto, como para... Judith habla de que el género es una postura estructuralista que tiene que ver con lo cultural. Por eso toma como frase: una mujer nace, no nace, sino que se hace. Que el género está impuesto también por la cultura, que es una situación muy particular del género, de este binarismo del que venimos hablando en varios videos anteriores, de este supuesto hetero, esta práctica heteronormativa de varón y mujer. Entonces pone el género en disputa en ese sentido. Todo el tiempo. Por lo tanto, como para Beauvoir, nadie es un género desde el inicio. Se trata de un trabajo continuo en un marco social y político. Los géneros son así, para Butler, efectos de verdad, que construyen una cierta identidad como una máscara que se hace rostro, y van configurando de este modo aquello que creemos ser y que parcialmente terminamos siendo. Gestos, movimientos, modos de hablar, de vestir, de conducirnos, en parte elegidos y en parte surgidos de manera inconsciente, se articulan sin un modelo, sin una idea platónica a la que copiar. No. También Judith habla de un lenguaje como situación de género. Por eso habla de formas de hablar, forma de manejarse, forma de vestirse. Que el género tiene eso, tiene una performatividad directiva acerca de algo, se acentúa en eso. No obstante, Butler alude aquí a la paradójica idea de la parodia de género, con la que refuerza la idea de una imitación de un supuesto género original que en rigor no existe en ningún lado. Ahora bien, ¿qué es lo que decide qué construcciones de género resultan socialmente inteligibles, autorizadas, legitimadas y cuáles no? Para Judith Butler, ese rol lo cumple la así llamada matriz heterosexual, el sistema normativo con capacidad de producción en ¿Qué es lo serie que le estuve de hablando dos anteriormente? únicos tipos humanos, mujer o varón, frente a otras formas patologizadas por ser consideradas como ininteligibles, desviadas, fallidas. Precisando un poco más la idea, los géneros considerados como inteligibles son los que de alguna manera instauran y mantienen relaciones de coherencia y continuidad entre sexo, macho y hembra, género, femenino y masculino, deseo heterosexual, es decir, por el sexo opuesto, y práctica heterosexual, es decir, solo con miembros del sexo opuesto. ¿Se acuerdan de la semana pasada que estuvimos hablando en el video anterior? De una práctica heteronormada, en una práctica heterosexual. Bueno, ella habla de ese concepto del que el género habla de ese binarismo, de esa heteronormatividad como práctica, género macho-hembra, de un habla. Más adelante va a hablar de un habla. Para Beauvoir, el sexo biológico, macho-hembra, es visto como un hecho natural, sustentado en características físicas y fisiológicas como cromosomas, genitales, gónadas, estados hormonales. Ahora bien, es aquí donde Judith Butler avanza más lejos que Simone de Beauvoir, al sostener que ella no solo ve al género como una construcción social, sino también al propio sexo. Pone en duda así que el sexo entendido como una categorización biológica, rígidamente dividida en dos, macho y hembra,
sea algo naturalmente dado. Es que siguiendo en esto a Foucault, para ella el concepto de sexo biológico también está socialmente construido en la medida en que las propias categorizaciones de la biología y de la ciencia en general son construcciones lingüísticas en evolución. En este sentido, remarca cómo historiadores de la ciencia han demostrado que las categorías biológicas han venido cambiando en el tiempo e incluyendo matizaciones a los dos sexos, como las que se dan dentro de las diversas formas de intersexualidad, entre otras diversas situaciones de gran complejidad. De manera que, una vez más, como en Nietzsche y su idea de que en definitiva todas son interpretaciones, Judith Butler insiste aquí en que estas nuevas formas de clasificar lo dado requieren de la mediación del lenguaje y que, por lo tanto, también nombrar y clasificar es producir de algún modo lo que somos. Esto nos lleva a los vínculos de esta autora con los teóricos del giro lingüístico pragmático y en particular con John Austin en su obra Cómo hacer cosas con palabras. Es de allí de donde Butler toma su concepto de performatividad, ya que Austin alude a los enunciados performativos, entendidos como aquellos. Habla de enunciados performativos como un juramento, como una declaración, como una declaración, como una declaración dentro de una... Habla de una matrix heterosexual, habla de una situación cultural, habla de esa situación del lenguaje como un juramento, una declaración, jurar, declarar, porque lo personal termina siendo político. Entonces, esa situación es de jurar y declarar. Formativos, entendidos como aquellos que no se limitan a describir situaciones, sino que por el mismo hecho de ser expresados realizan el hecho. Tal es el caso de jurar, declarar, prometer, etc. En el caso que nos ocupa entonces, también el habla es responsable del reforzamiento y la imposición cotidiana que la matriz heterosexual, encargada de articular desde el inicio las exigencias de masculinidad o feminidad, nos impone a diario. Por ejemplo, ya desde antes del nacimiento se dice que el bebé es indefectiblemente un niño o una niña. O al crecer se nos dice que un hombre no debe mostrar sus emociones o que una niña no debe comportarse de cierta forma o aspirar a determinada vocación. ¿Se dan cuenta? Desde los inicios de que el bebé está en la panza, ya se hace una declaración acerca de si va a ser varón o mujer, ya se plantea un deseo como práctica. Por eso habla de esa matrix heterosexual, habla de esa situación de un enlace que hay en el comportamiento humano de macho-hembra, de ya predeterminar qué género va a tener el bebé. Entonces, cuando le hablo de que esa biología y esa situación de esa construcción es social, que habla de una biología, que habla de una situación lingüística, de clasificar, de calificar esa situación entre hombre o mujer, macho, hembra, en ese sentido, dentro de lo natural, ¿no? De la práctica natural del lenguaje. Que no es para ella. Se trata entonces de restricciones sociales que a través del lenguaje se nos presentan como lo natural, lo evidente, lo de sentido común. Lo positivo para Butler es que durante la performatividad que vamos llevando a cabo, que vamos configurando en torno a nosotros mismos, hay siempre margen para la falla, el desplazamiento, la fisura, la transgresión, a fin de ser capaces de constituirnos en algo distinto a lo que se nos impone.
De este modo, en su libro Deshacer el género, Judith Butler toma de Hegel la importante noción de deseo de reconocimiento. Por eso es que para ella resulta fundamental tener en cuenta que ante todo somos cuerpos vivos, vulnerables, vidas precarias y en efecto unas más que otras cuando se sufre el rechazo social, la discriminación y el estigma. El problema que le concierne entonces es el de evaluar cómo ser capaces de revisar y reformular las normas ya existentes que asignan reconocimiento de manera diferencial, haciendo sufrir a muchas personas. De allí que el tipo de pregunta que le interesa es: ¿qué constituye una vida inteligible y qué no? Para ello, Butler aboga por la posibilidad de tejer alianzas transversales entre todos aquellos que crean, por diversos motivos, que esa es una causa digna de ser defendida. Para ella, el sujeto político no existe antes de su actuación en la escena pública. Así, lo personal es político solo cuando se plasma en acciones conjuntas y en comunidad. No obstante, la propia Judith Butler deja en claro en algunas de sus obras que la categoría de performatividad está todavía en evolución en su propio pensamiento. Como señala en el prefacio de 1999 a El género en disputa. Gran parte de mi obra de los últimos años ha estado dedicada a esclarecer y revisar la teoría de la performatividad que se perfila en el género en disputa. No es tarea fácil definir la performatividad, no solo porque mis propias posturas sobre lo que la performatividad significa han variado con el tiempo, casi siempre en respuesta a críticas excelentes, sino también porque muchos otros la han adoptado y la han formulado a su manera. Sigo albergando la esperanza de que las minorías sexuales formen una coalición que trascienda las categorías simples de la identidad, que rechace el estigma de la bisexualidad, que combata y suprima la violencia impuesta por las normas corporales restrictivas. Si bien pienso que ganarse el reconocimiento de la propia condición como minoría sexual es una ardua tarea en el marco de los discursos dominantes del derecho, la política y el lenguaje, sigo considerándolo una necesidad para sobrevivir. Uno podría preguntarse de qué sirve finalmente abrir las posibilidades, pero nadie que sepa lo que significa vivir en el mundo social y lo que es imposible, ilegible, irrealizable, irreal e ilegítimo, planteará esa pregunta. Bueno, muy interesante el video. Se lo recomiendo, está en YouTube. La performatividad del género. El género en disputa como eslogan de Judith Butler. Bueno, muy interesante todo lo que dijo. Muy lindo para llevarlo a la práctica, ¿no? No quedarse con que las minorías... y lo quería mechar con... ¿Por qué es tan invisibilizado el hombre trans? ¿Por qué esa minoría es tan invisibilizada? ¿Y por qué apunta a un género? ¿No? Esa autopercepción no apunta al género masculino o al género femenino y termina volviéndose binario en algún punto con el tema del género. Entonces quería hacerle este pequeño envolveré filosófico le dije que le iba a hablar de filósofos dentro de la diversidad. Me pareció muy interesante hablar de género porque justamente venimos hablando mucho del género. Entonces hay dos cosas que ella habla de la teoría queer y de la teoría disidente dentro del género, de los denominados invisibles, de los transexuales denominados invisibles.
Más adelante, seguramente, de acuerdo a las vistas que tenga este video, voy a estar haciendo una, una segunda parte como más puntilloso. Ahora anoté absolutamente todo lo que habla. La diversidad como diferencia, la manifestación de la metafísica de sustancia, el lenguaje como palabra, no se hace mujer, sino que se llega a hacerlo, el género es cultural, la situación biológica tiene que ver con el cromosoma y la práctica heterosexual como norma, el sexo como una construcción social, la categoría macho-hembra como biología, nombrar y calificar, lo lingüístico, el habla, en el antes del nacimiento, qué va a ser varón, va a ser mujer, las restricciones sociales, naturales, el sentido, el sentido común como enlace, deshaciendo el género como tema general, y todas esas situaciones que estuve anotando de más o menos lo que habla Judy, que es muy interesante, así que pueden buscarlo en YouTube, hay bastante material. Y les dejo este pequeño embolleré, porque hace rato que no hacía, pero queremos saber siempre de dónde viene todo eso, esa proveniencia, ¿no? De dónde viene todo, de dónde apunta todo eso, de dónde viene el género, de qué lugar viene, de dónde venimos, hacia dónde vamos, las preguntas existenciales más comunes dentro de la filosofía. Eh, Espero que les guste este material, porque en YouTube hay mucho material como para trabajar, hay mucho material como para hablar. Pero me llamó poderosamente la atención el título, el género en disputa, como que siempre hay una disputa dentro de lo que es el género, ¿no? Hombre o mujer, siempre hay una disputa. Siempre hay algo que remarcar en el género. Esta performatividad de la que habla Judith plantea mucho eso sobre el género, sobre dónde detona más la situación del género. Si en el habla, en la postura, en el lenguaje, en la manera en cómo se comunican los seres humanos dentro del género, o si es algo impuesto y cultural y social. Porque muchas veces no se sabe si esto es cultural o social. Hoy hay como mucho ruido porque está la estudiantina acá a una cuadra de mi casa. Entonces es como que hay mucho ruido sonoro. Pero quería hacerle este video porque más tarde tenía otra actividad y no iba a poder hacer. Bueno, espero les guste el video, espero que lo comenten, lo compartan y que voy siguiendo los videos anteriores de más o menos lo que venimos trabajando con el hombre desconstruido. El hombre deconstruido, el hombre que se sienta a hablar sobre el machismo que ejercen sobre la mujer, sobre esa situación de imponerse ante la mujer como sexo opuesto más fuerte y vulnerar los derechos de las mujeres dentro de lo que es la heterosexualidad o el patriarcado. Esa situación del hombre deconstruido dentro de la transexualidad, como que no tiene que copiar lo que hace el hombre heterosexual, patriarca, machista, y todas esas situaciones que estuve hablando en el video anterior. Pero hoy me gustó tocar el tema de Judith Butler porque quería hablarles sobre el género en disputa como una seguidilla de los videos con continuidad. Espero les guste este video, compártanlo, pónganle me gusta y habrá más videos sobre diferentes temas, mucho más de Mollere Filosófico. Gracias.